¿Acaso no es cierto, señor Iglesias, que el número de muertos en las residencias produce verdaderos escalofríos? ¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales? ¿Acaso no es verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, como retrovirales o hidroxicloroquina, lo que se les ha enviado ha sido morfina y sedantes? O sea, medicación para morir, señor Iglesias. ¿Acaso no es cierto que nuestros mayores deberían haber recibido tratamiento en hospitales como el resto de pacientes, en lugar de haberles condenado a morir en las residencias? Y si todo esto era cierto, ¿a qué vino entonces semejante reacción? Dígame si de verdad cree que ha servido para algo las cosas que me dijo en esta tribuna hace 15 días. Dígame si de verdad cree que han servido de algo sus insultos, sus amenazas o su orgullosa apología del comunismo. Señor Iglesias, usted tiene todos los datos reales de lo que ha estado sucediendo en las residencias y la capacidad para decidir para hacer cómo hacerlo, para decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y, sin embargo, prefiere distraernos con su discurso manido y calcado de sus revolucionarios de cabecera, ocultándonos la verdad como el buen comunista que ha declarado tan orgullosamente ser. Porque usted y los suyos entienden que la politización del dolor es una excelente herramienta para cambiar la realidad que tenemos por la realidad que ustedes desean. Porque ustedes aprovechan el sufrimiento para buscar culpables en las filas de aquellos a los que quieren eliminar, sacando rédito político de esos juicios sumarísimos. De manual marxista-leninista, señor Iglesias. Nos ha acusado usted de distribuir morfina para asesinar ancianos en las residencias de mayores. Me ha preguntado usted qué planes tengo para liquidarles físicamente y ha hablado usted de marxismo-leninismo. Sin embargo, le reconozco una enorme virtud en su interpelación. Ha planteado usted cuáles son los fundamentos de la democracia. Y creo que brinda usted una ocasión magnífica para que en esta Cámara debatamos sobre cuáles son los fundamentos de la democracia. Mire, se los voy a tratar de explicar con toda la humildad. Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales. La sanidad pública, por ejemplo, en cuyos profesionales descansa la oportunidad de toda la ciudadanía para tener una atención adecuada. Y usted sabe que si alguien ha socavado los elementos de ese fundamento democrático que es la sanidad pública, son sus socios o el partido del que ustedes son una escisión, con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo tanto de médicas como de enfermeros y de todos los profesionales sanitarios. Y sin embargo ustedes, en su programa electoral, defienden que hay que desmantelar la sanidad pública, acabando con la sanidad universal, introduciendo copagos y favoreciendo la sanidad privada. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública. La posibilidad de que un niño o una niña, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de sus apellidos, pueda tener la mejor educación. He visto en Internet que usted estudió en el CEU, lo cual me parece muy bien, pero ahí no puede estudiar cualquiera. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita que haya una educación pública para poder estudiar. Y sin embargo ustedes se dedican a atacar y a censurar a los profesores y profesoras de la educación pública con propuestas tan deleznables, y perdone la dureza del calificativo, como el famoso PIN Abascal. O plantean sin pudor en su programa electoral que hay que desmantelar la educación pública y que hay que llevar a cabo un trasvase de recursos a la educación privada. Le voy a hacer una cita literal de Rubén Manso, el gurú económico de su partido. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad o educación, puede ser el asegurador. ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido político antidemócrata. Españoles de apellidos largos, me dijo usted el otro día. Ruiz Solás, menudos apellidos largos, señor Iglesias. Igual que sus compañeros Pedro Sánchez Pérez Castejón o Fernando Grande Marlaska Gómez.
Que no tenemos más patria que nuestro dinero, me dijo usted también, señor Iglesias. ¿Sacamos nuestras nóminas? ¿Sacamos nuestras nóminas? Porque usted gana bastante más dinero que yo y bastante más que cualquiera de los 52 diputados de Vox. ¿A quién pretende engañar erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres, señor Iglesias? Usted hizo aquí una amenaza muy grave, gravísima, en el fondo y en la forma. A mí no me intimida ni me asusta, ya se lo digo, pero dígame si piensa cumplirla y dígame cómo piensa hacerlo. ¿Se va a limitar a incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio? #matar a Abascal, señor Iglesias. Trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores. ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político? Creo que está muy claro que nosotros no somos los que representamos el odio, ni la miseria moral, ni ninguna de esas barbaridades que dijo usted aquí el otro día. Nosotros no representamos más que el amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra cultura y, por supuesto, a nuestros mayores. Ustedes, señorías de Vox, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Las democracias avanzadas, señoría, se han construido históricamente en oposición a lo que representan el reaccionarismo y el fascismo. Todas las constituciones democráticas del mundo se han construido gracias a que hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida y a veces la dieron para enfrentar la tradición política que ustedes representan. Y tengo que decirles que su posición tiene todo el sentido del mundo, porque claro que es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y algunos apellidos compuestos, el partido de algunos que se enriquecieron con el expolio a nuestro pueblo que representó la dictadura franquista en nuestro país, que ustedes se opongan a la Constitución y a la democracia es lógico. Porque la democracia, señoría, es un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos. Y efectivamente, no hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría. Usted es miembro del equipo de gobierno y está aquí para defendernos y protegernos a todos los españoles y para darnos respuesta, no para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia. Esto, señor Iglesias, no es la Complutense, no es la universidad, es el Congreso, señor Iglesias. Y nosotros, los diputados de Vox, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo y de qué va la vida. No cuela, señor Iglesias. Nosotros somos hombres y mujeres hechos y derechos, hartos de trabajar para sacar a nuestras familias adelante. Por cierto, ¿no sabe usted lo que le costó a mi padre poderme pagar la mejor educación que pudo? Gracias, señora presidenta. Señora diputada, ha dicho usted que esto no es la Universidad Complutense. Tiene razón, tampoco es el CEU. Y seguramente su padre se tuvo que esforzar mucho. Pero no olvide usted a la generación de españoles que se tuvo que esforzar para que sus hijos por primera vez tuvieran la oportunidad de ir a una escuela pública y de ir a una universidad pública. Porque lo que define la democracia, señoría, no es que algunos, reconozco que con cierto esfuerzo, puedan permitirse una universidad privada. Lo que define a la democracia es que incluso quien no tiene la oportunidad económica, por mucho que se esfuerce, de ir a una universidad privada, pueda tener la mejor educación pública. Y eso es algo que a ustedes, señoría, les cuesta entender. No deja de ser curioso que un comunista declarado venga a hablarnos aquí de democracia. No deja de ser curioso. Insiste, yo no le interrumpo a usted cuando usted interviene y usted me grita desde la tribuna mentiroso y me insulta. Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría.
Yo no les he interrumpido en ningún caso. Vuelve usted a insistir sobre el comunismo. Le vuelvo a decir lo mismo. Ahí se sienta el secretario general del Partido Comunista de España. Sin ese partido no habría Constitución. Sin ese partido, en este país no habría habido elecciones democráticas. Sin ese partido no se hubiera podido derrotar a la dictadura. Y entiendo que a ustedes, que han defendido siempre regímenes totalitarios, les moleste enormemente que en España el Partido Comunista esté en el ADN de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Lo lamento, señoría, lo lamento mucho.